Yendo al asunto, Alejandro, de Silvano Aureoles, sí, se libraron órdenes de aprehensión contra el exgobernador y contra 4 de sus colaboradores, 4 de ellos ya también que un juez les dictó prisión, y está fugitivo, está prófugo Silvano Aureoles Conejo. Este personaje está acusado por la Fiscalía General de la República de un daño patrimonial de 3.200 millones de pesos, porque no se construyeron cuarteles para la policía estatal en varios municipios. Carajo. Bueno, hoy el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dio a conocer justamente que ya es oficialmente un prófugo de la justicia, que fue el último gobernador del PRD. El último gobernador del PRD. El sábado se confirmó que hay una orden de aprehensión en contra de este señor por presuntos actos de corrupción, y ese mismo día 4 de sus colaboradores fueron detenidos. Los capturados: Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría también de Seguridad Pública; y Juan Antonio Bustamante, quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Michoacán. Los 4 permanecen en prisión preventiva luego de que la jueza de control Patricia Sánchez Nava les dictara esta medida cautelar por los presuntos delitos de lavado de dinero y peculado. Sí, Alfredo Ramírez Bedoya, quien es el actual gobernador morenista de Michoacán, explicó hoy que la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones para localizar a Silvano Aureoles y proceder con las acciones legales que corresponden una vez que la juez le dictó la orden de aprehensión. Dijo Ramírez Bedoya: está prófugo de la justicia. Sí tenemos información por parte de la Fiscalía General de la República en el sentido de que anda huyendo. Si te parece, Alejandro, vamos a escuchar esta parte del gobernador de Michoacán. Bueno, primero, el estatus en este momento, la FGR continúa con las pesquisas para dar con el paradero del exgobernador y cumplimentar la orden de aprehensión que emitió una jueza en la Ciudad de México por los delitos que ya presentó aquí con mucha claridad la Contralora del Estado. La situación jurídica en este momento es de prófugo, está prófugo de la justicia. Sí tenemos información por parte de la FGR en el sentido de que anda huyendo. La FGR está haciendo ahora sí que la investigación y la complementación en varias partes del país, incluyendo Michoacán, otros estados de la República. No se puede brindar mayor información, hubo especulación. Lo que sí es certero, lo que sí es claro es que hay una orden de aprehensión por un delito, o por varios delitos más bien, precisos, que ustedes pueden observar. Es una investigación, lo comentaba yo hoy con algunos medios de comunicación en la mañana, en entrevista telefónica. Es una investigación que tiene ya varios años por parte del gobierno del estado de Michoacán. La denuncia se presentó desde febrero del 2022. Este caso de los cuarteles es un caso que en lo personal a mí me llamó la atención por el monto en económico, en dinero, son miles de millones de pesos por unos cuarteles. Entonces no hay proporción entre lo edificado y lo que se pagó por ellos. De ninguna manera. Hay un cuartel que está más o menos, en total se pagaron algo así como 980 millones de pesos por un cuartel que hicimos avalúos del Instituto Nacional de Bienes Federales y Avalúos, el INDABIN, y no tenía un valor superior a los 180 millones, y se pagaron 980 millones, es decir, 5 veces su costo, no 2 veces su costo, 5 veces su costo. Además de las irregularidades
porque fueron adjudicaciones directas en base a una supuesta patente de construcción, lo cual detectamos que no existe tal patente, por lo tanto el argumento por el cual se hizo la adjudicación directa es falso. Todo esto fue también la Unidad de Inteligencia Financiera Federal, la UIF, lo podemos observar, detectó también irregularidades. La Auditoría Superior de la Federación, recordemos el último año de Silvano Aureoles, aproximadamente el quebranto que la Auditoría Superior de la Federación detecta es por 22,000 millones de pesos. Entonces esto solo es una parte de ese quebranto, más o menos por 5,000 millones, pero lo que constituye delito son 3,400 millones de pesos. Es una investigación muy ardua, de tiempo completo, de la Contraloría del Estado, de la Contralora Susana Marín, de su equipo, para lograr que la FGR tuviera todos los elementos técnicos, financieros, legales, y finalmente integrar la carpeta de investigación, se presentara ante un juez. El juez emite las órdenes de aprehensión y el día de ayer se llevó a cabo la audiencia, la primera audiencia, donde la jueza decreta que la detención es legal y sujeta a prisión preventiva a estos primeros 4 implicados en el tema. En este momento, vuelvo a repetir, está prófugo de la justicia el exgobernador Silvano Aureoles. Prófugo de la justicia. Sí. Debe apurarse también la fiscalía a capturar al exgobernador, no darle margen para que huya del país, si no es que ya está en otro país, Alejandro. Sí, está en otro país, seguro. ¿Ya de ¿Por qué plano? no? Pues, ¿por qué no? No, bueno, pues sí. La Contralora del Gobierno de Michoacán, Susana Marín, dijo este lunes que el caso deriva de la compra de sobrecosto de los 7 cuarteles de los que hablaba justamente el gobernador Ramírez Bedoya. Ella dice que los pagos de la empresa DIFS ADCB, que recibió los contratos de adjudicación directa, se le realizaron 2 días antes de concluir la administración de Silvano Aureoles, es decir, el 28 de septiembre del 2021. Fíjate, él habla, Ramírez Bedoya habla de una denuncia interpuesta en 2022, él habla de, creo que es mayo del 2022. Nosotros publicamos nuestros textos, los primeros textos los empezamos a publicar en marzo del 2021, Álvaro, casi un año antes de que se interpusiera esta denuncia. Vamos a escuchar justo a la Contralora del Gobierno de Michoacán con esta explicación de qué se trata, por qué persiguen a el exgobernador Silvano Aureoles. Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Finanzas, por instrucciones del entonces gobernador, compraron a sobreprecio 7 cuarteles de la policía. Esos cuarteles que se compraron a sobreprecio habían sido arrendados, modificados y se pagaba mantenimiento de esos cuarteles, los cuales erogaron aproximadamente 5,000 millones y se comprobó que 3,468 millones de pesos eran de procedencia irregular. Dichas contrataciones se realizaron por adjudicación directa con la inmobiliaria DIF en los años de 2016 y 2017. Esa adjudicación directa estuvo con vicios, los cuales se pudieron acreditar. Además, había proyectos ejecutivos inexistentes. La empresa en ese momento no comprobó la propiedad de los predios donde se construyeron los cuarteles y los convenios modificatorios de mantenimiento se realizaron sin evidencia de los servicios. El 28 de septiembre del 2021, 2 días antes de concluir la administración, se hicieron las dispersiones de los pagos a la empresa. Además, justo en esas fechas, se trataron de protocolizar las compraventas en una notaría en la Ciudad de México. La actual administración, a través de la Secretaría de la Contraloría, inició la auditoría a los cuarteles en noviembre del 2021. Por instrucciones del señor gobernador, nos dimos a la tarea de investigar todas esas adquisiciones, todos esos servicios, todo eso que se estuvo proporcionando.
En contraste con las instalaciones y en contraste con los servicios de primer nivel que se suponía que iban a tener los elementos que iban a habitar esos cuarteles, nos encontramos con espacios lujosos y blindados de muchísima gama, y la patente no era lo que se había adquirido. Por eso, el 16 de febrero del 2022 se presentó la denuncia penal por parte de la Secretaría de Contraloría ante la Fiscalía General de la República. A la par, también iniciamos mesas de trabajo de investigación con la UIF y las fiscalías especializadas. El proceso de judicialización en junio del 2023 acumuló las carpetas, ya que se estaban investigando por separado diversas auditorías que se habían realizado y diversas investigaciones que se tenían a la par. También en 2023 se presenta por parte de la Auditoría Superior de la Federación un reporte por daño de 1,052,222,000 pesos, y esto también se acumula. En 2024 la Unidad de Inteligencia Financiera envió vista de los resultados de la investigación que ella había realizado a la Fiscalía General de la República. A solicitud de la Fiscalía, un total de 31 servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría y de la Secretaría de Seguridad Pública se han presentado en la Ciudad de México en calidad de testigos. En febrero de 2024 se logró el aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la República del aseguramiento precautorio de los 7 inmuebles donde se encuentran los cuarteles. Los cuarteles ahorita están asegurados, siguen asegurados y tienen esa medida precautoria. En noviembre del 2024, la Secretaría de la Contraloría logramos la reparación del daño por la cantidad de 970,976,000 pesos a favor del gobierno del Estado. Y ahorita, pues en febrero del 2025, ustedes ya lo vieron, la Fiscalía General de la República judicializó la carpeta por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Decíamos que, sin embargo, publicamos en 2022, de hecho, entre muchos materiales que hemos publicado desde el 2021 sobre el tema específico de Silvano Aureoles, un documento que publicó en su momento nuestra compañera Romina Gándara, de una petición de la Fiscalía General de la República a la Secretaría de la Función Pública, como se llamaba entonces, fechado el 16 de diciembre de 2021, en la que le solicita información con carácter de alta prioridad sobre Silvano Aureoles Conejo. Ese es el documento de diciembre de 2021, porque ya para entonces, por supuesto, estaba siendo investigado Silvano Aureoles Conejo. Y esta carpeta de investigación es la que se ha judicializado ya y es parte de la investigación que la Fiscalía General de la República concluyó en lo que corresponde, Alejandro, a los cuarteles de policía. Está pendiente todavía el asunto de los contratos a empresas de salud que vinculan directamente a Latinus en este esquema. Pero esta es una información que dimos a conocer a principios del 2022. Bueno, pues, ¿cuál es la red corrupta de familias y de políticos aliados? Pues hicimos algo de trabajo sobre lo que hemos publicado en los últimos años sobre Silvano Aureoles. Para algunos ya es noticia. Silvano Aureoles no los fue durante todos estos años, hasta ahora ya es finalmente noticia. Se llevó las principales de los diarios, qué barbaridad. Bueno, aquí usted lo escuchó
lo de Silvano Aureoles desde hace años, aquí lo hemos venido publicando. Se trata del último gobernador del PRD, ni modo de no meterle foco. Dejó el poder en 2021, en septiembre del 2021, y en octubre del 2022 se destapó como aspirante a la presidencia de la República. Pues como se destapó también otro prófugo de la justicia, Álvaro, Cabeza de Vaca. O sea, pues sí, ese tipo de personajes querían ser los candidatos del PRIAN. Compitió en el proceso del bloque opositor, no pasó ni siquiera el primer filtro, lo hicieron para un lado, y hasta ahora, pues empieza ya a brincar la información, a hacerse pública estas investigaciones, aunque sí tengo que decir, Álvaro, porque lo comentábamos ahorita en el corte, esto es solamente, y ya se había oído de esto, de los cuarteles. No se ha dicho absolutamente nada de todo lo que el mismo presidente López Obrador había sugerido con respecto al sector salud. Cuando nosotros publicamos aquel reportaje sobre cómo se financiaba Latinos, nosotros planteamos el tema de que había empresas del sector salud que alimentaban a Latinos, a empresas vinculadas con Latinos. Esa investigación todavía no conduce a nada, Álvaro. Me imagino que está en desarrollo, pero son empresas que jalaron recursos de Michoacán, del sector salud, para luego repartirlo. En el propio reportaje del 29 de marzo de 2021, ya además de la identificación de quiénes son los dueños de Latinus, el clan Roberto Madrazo, también identificamos a empresas que fueron contratistas de manera particular de la Secretaría de Salud del gobierno de Michoacán, y cómo esas empresas recibieron contratos por más de 500 millones de pesos. Esas dos empresas, entre ellas dos empresas, las principales, transfirieron recursos a las dos empresas que están vinculadas corporativamente con Latinus. Y el año pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dio a conocer que Latinus está bajo investigación por lavado de dinero y corrupción, precisamente porque gobiernos estatales, incluido el de Michoacán, transfirió recursos a las empresas que fondean a Latinus, y eso todavía está en investigación. Latinus, las dos empresas que están detrás de Latinus recibieron más de 2,000 millones de pesos de los gobiernos de Michoacán, de Nuevo León, de Tamaulipas, del Estado de México y de Hidalgo, en aquel momento en manos del PRIAN. Y Pablo Gómez lo que dijo el año pasado fue que había una investigación por una denuncia que presentó la UIF en mayo del 2021. Es decir, un mes después, Alejandro, de que publicamos aquí el reportaje, así es, el 29 de marzo de ese mismo año. En noviembre del 2021, la Unidad de Investigación sin embargo, da a conocer cómo, de acuerdo con la denuncia de la Secretaría de Hacienda presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cómo Aureoles consumó una red de corrupción que tejió desde que era diputado federal para desviar recursos públicos a través de empresas fachada y lavado de dinero. En esa denuncia en particular se hablaba de un presunto involucramiento de Carlos Herrera Tello, exsecretario de Gobierno de Michoacán, de Edna Giselle Díaz Acevedo, diputada del PRD en Uruapan, quien en 2021 fue fotografiada en San Lázaro junto al cabildero italiano Paolo Salerno, con el marco de la discusión de la reforma eléctrica. Su ex esposa, Soledad María Geimonat Rompani, sus hijas Elizabeth y Sofía, y sus medios hermanos María Isabel, Juan Luis, Antonio y Carlos García Cornejo. Efectivamente,
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, la presunta red de corrupción abarca de 2013 a 2020, periodo en el cual también se hallaron irregularidades, simulación de competencia y sobrecostos en construcción de obras, en licitaciones públicas en los municipios michoacanos de Zitácuaro, Tuxpan, Jungapeo, Carácuaro, Ocampo, Álvaro Obregón, Tlalpujagua, Tuzantla, Sanginio y Tarímbaro. La denuncia de la Secretaría de Hacienda en contra de Silvano Aureoles detalla que el perredista tejió una red de corrupción desde que era diputado federal por el Distrito 3, con cabecera en Zitácuaro, para apuntalar su candidatura a la gobernatura de Michoacán en 2015. Parte de esta investigación está respaldada en una multa que el Consejo General del INE imputó al PRD por no comprobar gastos de campaña. Y el 8 de abril de 2015, hay que recordar, el órgano electoral aprobó multar al PRD con 3,639,000 pesos porque Aureoles recibió 87 aportaciones en efectivo por 1.7 millones de pesos, cantidad por arriba del límite de aportaciones individuales, que era en aquel momento de 6,309 pesos. El INE consideró que no se acreditó el origen de estos recursos. Estas aportaciones en efectivo de que Aureoles recibió en campaña coinciden con movimientos bancarios que Hacienda detectó en una de sus cuentas del Banco Banorte el 3 de febrero del 3 de febrero al 16 de abril del 2015. Recibió depósitos por 142,000 pesos por concepto de nómina y 55,000 pesos a través de terceras personas. En total fueron 202,058 pesos. Realizó retiros por 173,000 pesos vía transferencias SPEI. Envió 22,000 pesos a una cuenta propia, 21,000 pesos como pago de concentración, en fin, retiró 217,000. De esa misma cuenta de Banorte, Hacienda detectó movimientos cuando Aureoles era gobernador de Michoacán. Por ejemplo, se emitieron 3 cheques bancarios para GNP por 3 millones de pesos y otro por 1 millón de pesos. Además de movimientos bancarios millonarios que dieron una vida de lujo a Elizabeth y Sofía, sus hijas, a quienes el exgobernador benefició con consumos en tarjetas de crédito por un monto de más de 6 millones de pesos. Viajaron las hijas de Silvano Aureoles 47 veces cada una a países como Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, España, Alemania, Francia, Reino Unido. Su exesposa, Soledad María Gueimonat Rompani, también la benefició con depósitos vía SPEI por casi 600,000 entre 2012 y 2021, según esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Silvano Aureoles, quien gobernó entre octubre de 2015 y septiembre de 2021, también proveyó para su futuro como gobernador. Y de acuerdo con la denuncia, el perredista realizó aportaciones voluntarias a su Afore por 976,000 pesos. Todos estos datos de la Secretaría de Hacienda los hizo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y son parte de la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General de la República. Hay, Alejandro, muchos datos que en su momento publicamos a detalle, en particular esta red, que fue un reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán, y bueno, entre tantos materiales que en su momento publicamos en Sin embargo MX. Hoy justamente, Alejandro, la presidenta Claudia Sheinbaum se refiere pues a la condición de prófugo de Silvano Aureoles, y ella aclara, y además tiene razón, que es una investigación que viene de tiempo
Y en efecto viene desde que en noviembre del 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia contra Silvano Aureoles. Así es que vamos a escuchar a la presidenta de México. Es un asunto de la Fiscalía y viene desde hace años esta carpeta de investigación. Entonces no es un asunto del gobierno federal, ni de la presidenta, ni del gabinete, es un asunto de la Fiscalía frente a una denuncia que se presentó hace años. Entonces no tengo más conocimiento que eso. Entonces, la verdad y que sea pues la Fiscalía quien informe de esta situación.